Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Darina, ¿qué tal estás? Otra vez un placer tenerte. Un saludo, ¿todo bien? Y bueno, y por primera vez tengo el placer de contar con Paco, historiador, y también toda la gente que me ve a mí, que tiene muchísimos más seguidores que yo, de Bellu Martis. ¿Qué tal estás? Hola, encantado de estar en tu casa y espero que con Darina, que es la primera vez que hablo con ella interactuando, pues espero que intentemos explicar a la gente lo que está sucediendo en este cada vez más complejo escenario. Eso es. Vamos a poner un poco la situación en contexto a la gente. Quería hablar de cómo se ve el frente desde que Ucrania entró en Kursk. Si queréis, vamos a ver primero empezando desde el punto de vista de allí, luego hablamos de cómo está Ucrania y cómo se encuentra en el frente. Y empiezo por ti, Paco. ¿Qué te pareció este movimiento por parte de Ucrania? ¿Y cómo estás viendo la actualidad donde parece que se está defendiendo bastante bien allí Ucrania y no pierde terreno? Bueno, hay que empezar primero explicando por qué este ataque, ¿no? Es decir, este Mm. ataque eh, hay que entenderlo en el concepto de la guerra de la aproximación indirecta, ¿no? Es decir, yo el concepto que veo en este ataque es lo que Sir Leader Basil Hart llama aproximación indirecta. Es decir, cuando una guerra está estancada con los frentes muy igualados y no hay forma de romperlo, hay que buscar un lugar, una vía distinta, ¿no? Es decir, este concepto de la aproximación indirecta, si nos retrocedemos en el tiempo, es muy clásico. Es, por ejemplo, en las Segundas Guerras Púnicas, Roma decide atacar a los púnicos, ¿no? A los cartagineses, no directamente. Había una guerra en Italia, pero decide atacar en Hispania y hacer que las tropas de refuerzo que podrían haber ido desde Hispania hasta Roma no fuesen y crearle un segundo frente al enemigo, ¿no? Pues esto, que es un concepto de aproximación indirecta, es lo que buscó yo desde mi punto de vista Ucrania atacando Kursk, ¿no? Primero, generar un nuevo frente en una zona en la que no hay defensas rusas o había muy pocas, movilizar de esa manera o intentar movilizar al principio tropas rusas que saliesen de los frentes para defender Kursk. Segundo, muy importante, conseguir una baza bueno, diplomática. Es decir, si en algún momento, si llegase un momento de negociación, tener un cachito de Rusia es un buen elemento de negociación. Y tercero, en el mundo de la comunicación, de la información, hace falta noticias, ¿no? Y ese momento de la noticia de Kursk es un bombazo comunicativo que los rusos intentaron minimizar diciendo que iban a durar un día, después que iban a durar 2 días, que iban a durar tres, y ya llevan más de 3 meses allí. Y los rusos ya no pueden decir que no los quieren echar. Desde que en septiembre comienza una ofensiva potente de expulsión, posteriormente aparece otra, el famoso cierre de la bolsa del río Seine, ¿no? Que se estaban cerrando los puentes y se iba a cerrar completamente esa bolsa. La abren y por lo tanto ya se ve que quieren realmente recuperar recursos. Empieza otra operación en octubre, que consiguen un pequeño avance, sobre todo en la zona central, ¿no? Y se queda parado hasta ahora en noviembre, que empieza la tercera campaña o la tercer intento potente ruso, y ya nadie puede decir que no les interesa. Cuando tú envías 60.000 hombres a ese frente, en primer lugar, Ucrania logra su objetivo de sacarlos de otro lugar, y segundo, muestra también que a Rusia le preocupa Kursk. ¿Por qué? Porque sabe que es una baza diplomática, una baza en una posible negociación. Y lo que quiere es llegar a un escenario en el que Kursk no sea intercambiable por otro lugar. Es decir, yo creo que Kursk es esencial y por eso Rusia está atacando ahora mucho ahí. Darina, ¿cómo estáis viendo la situación desde allí de Kursk? Y también qué os ha parecido que tenga que sentir el apoyo, tener el apoyo de Corea del Norte, que ha tenido que mandar soldados allí para ayudar a Rusia. Bueno, sí, ya aparecen imágenes de coreanos pillados, hay imágenes de videos de dron. Por supuesto, después van a confirmar, pero para nosotros Kursk, en general para los ucranianos, para el gobierno ucraniano, no es algo que pretendemos tener en nuestro territorio. Es decir, no es ni una invasión ni nada. Sería algo estratégico, o no sé cómo dirían los militares, táctico, estratégico, no me No, ubico bien en esto es, no, esto. esto es estratégico. Estratégico. Sí, yo creo que sí, desde mi punto de vista sí.
Bien, Sí, entonces estrategia, pero no pretendemos en Kursk. Es verdad que se nota la diferencia de lo que es Ucrania y de lo que es Rusia al momento de los soldados ucranianos cuando entraron a la región de Kursk, por cómo se comportaban, por cómo realizaban las misiones, por cómo sigue viviendo ahí la población civil. Y a pesar de todo eso, vemos también cómo Rusia ataca sin tomar en cuenta a su propio pueblo. Y sí, es un espejismo y la verdad que la operación en la región de Kursk nos ayudó muchísimo porque por supuesto en las direcciones, por ejemplo, en la región de Donetsk o en la región de Lugansk, bueno, especialmente en la región de Donetsk, simplemente tuvieron que irse las tropas que estaban ahí para la dirección de la región de Kursk. Y por supuesto eso ayudó mucho a nuestros militares. Justamente regresaron algunos militares latinos de la dirección de Donetsk y contaban de eso, salieron igual en nuestro programa, en el canal. Gracias a Dios, regresaron y es muy difícil todo lo que está pasando, pero sí quiero resaltar en que um, para nosotros ahora la situación realmente la vemos muy difícil, siempre la vemos difícil, porque la situación está difícil, mm, pero por supuesto con esto de las elecciones en Estados Unidos, mucha mm, manipulación en los medios, la propaganda rusa que se mete en esa manipulación y la revienta más. Por supuesto, mm, el presidente electo, pero aún que no está como presidente, pero ya muchos utilizan sus lemas de campaña que no tiene nada que ver con lo que va a hacer cuando sea presidente, por ejemplo, o sí tiene que ver, nadie sabe, pero hay mucho tiempo de manipulación, especialmente en la parte militar. Entonces estamos así como que esperando qué va a pasar. Eh, Vemos y vemos también la reacción de Europa, que ya comenzó a reaccionar. Y fíjense que Europa está tratando de formar también algo como que separado dentro de la OTAN, pero mm, separado como Europa, para ver si da paso atrás Estados Unidos. Mm. eh, Ah, Paco, ¿no sigues comentar algo al sí, sí, respecto? no, muchas cosas de lo que está comentando ella comparto totalmente. Mm, Trump, una cosa es el Trump candidato y otra Trump presidente. Cuando fue mm, presidente hizo cosas que no iba a hacer cuando era candidato. Pero bueno, también es cierto que esta vez parece que su gobierno va a ser más parecido a lo que piensa de campaña, pero también se va a encontrar con la realidad. Es decir, pues va a haber cosas que a lo mejor va a ir definiendo o incluso puede ir con una visión a la hora de negociar y si Rusia no le da la razón completamente, puede que haya un giro espectacular en la negociación o incluso una ruptura con Rusia, porque una de las características de Trump es su forma de ser. Y su forma de mm. ser, si no le dan la razón, puede que lleve consigo lo contrario, un rebote completo contra uno de los dos bandos que no le lleve la razón, ¿no? Por lo tanto, yo, bueno, cuando veo también a los que nombro cargos de secretario de Estado, secretario de Defensa, director de la CIA, el ministro del Departamento de Justicia, es decir, vas viendo cargos que parece que no son personas que vayan a llevarle mucho la contraria. Yo creo que está eligiendo gente no para que la asesore, no gente experta que sean ellos los que lleven la función de su cargo, sino para que un poco le hagan caso a él, ¿no? Porque no tiene un perfil un profesional muy grande. Es decir, comparado con otros homólogos que tuvieron en la historia de Estados Unidos, Mm. no son los mejores, no dicho por mí, no dicho por gente demócrata, sino dicho por republicanos tradicionales de toda la vida, digamos los republicanos de Reagan, de Bush, y que no están muy contentos con este movimiento MAGA, ¿no? Por eso, por un lado. Y después tenemos el efecto positivo de esto que está pasando en Estados Unidos, es que Europa tiene que despertar. Tenemos que empezar a tomar conciencia los europeos en cuanto a Unión Europea, no en cuanto a OTAN, sin salir de la OTAN, ¿no? Entiendo que la Unión Europea
tiene que tener su espacio de seguridad. Nosotros, al entrar en la Unión Europea, una de las cosas que se van creando y que estaba dentro de la Constitución Europea, que no se desarrolló, es el espacio común de defensa. Ese concepto que llegó a llamarse el Euroejército, ahora tiene otros nombres. Y yo creo que hay que desarrollarlo. Es decir, tenemos que los europeos hacernos adultos, dejar de ser adolescentes que vivimos en una habitación del Papá América, ¿no? Que nos da seguridad y empezar Y a, tomar sí, sí, responsabilidades. tomar responsabilidades, sí, 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 claro. Y empezar a decir, bueno, esto es nuestro territorio, este es nuestro continente, esta es nuestra obligación de defenderlo, tenemos que invertir en el PIB, tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos geopolíticos. En el caso de Ucrania es nuestro problema, realmente no es el problema de Estados Unidos, le pilla lejos. A Estados Unidos le interesó en parte para debilitar a Rusia, para que Rusia no fuese una gran molestia y poder centrarse, por ejemplo, a lo mejor en China. Por eso hizo también Biden una especie de guerra contra Rusia para debilitarla, no para matarla. Es decir, todo lo que fue dar la ayuda poco a poco, soltar ayuda, pero no tanto porque a ver si me paso, tiene ese objetivo de debilitar a Rusia para que si a largo plazo hay un conflicto, por ejemplo, con China, no tenga Rusia capacidad para ayudar a China. Es decir, yo creo que hay que verlo en ese aspecto, ¿no? Que Rusia no gane, pero tampoco que pierda. Y Que eso no se... caiga con la cara en Eso, el justo. barro. Eso, justo. Porque tengan miedo a una desagregación, una ruptura de Rusia o la llegada de alguien más radical que Putin, ¿no? Y eso es lo que hizo que todo fuese con cuentagotas. Y ahora Trump no se sabe muy bien lo que va a hacer, porque si nos vamos al 2016, ayudó a Ucrania, le dio los Javelin, le dio 400 millones de euros. Es verdad que se enfadó con Zelensky por lo de el hijo de Biden, pero al final le dio los 400 millones. Es decir, no lo veo tan... no quiero ser tan ni optimista ni pesimista. Como con Trump no te puedes tener nada claro porque puede cambiar, es lo que dice Darina. Pues vamos a ver qué va sucediendo, ¿no? Y mientras tanto, esto es lo importante, mientras tanto, Rusia tiene prisa. Porque Rusia quiere llegar al 20 de enero, cuando Trump sea nombrado presidente, con la mayor parte del territorio ocupado que pueda. Porque así, si por algo eh, se viene una negociación forzada o una amenaza grande, quedarse con la mayor parte del territorio. Y Europa tiene que, mientras tanto, ir, bueno, espabilando, tiene que ir despertando, tiene que ir viendo cómo va a defenderse la Unión Europea y también ayudar a Ucrania con nuestras propias capacidades. Y eso es lo que yo creo que es lo que tenemos que empezar a aprender como Unión Europea. Claro, el problema de la Unión Europea, por ejemplo, tenemos a Orbán y a Fico, que son reacios a ese apoyo a Ucrania. Luego Macron, con la crisis que tiene interna política. Y luego tienes a Scholz en Alemania también, donde los neonazis también están cogiendo un papel importante dentro del papel político del país, ¿no? Entonces, es una situación muy compleja también en Europa. No sabemos cómo va a afrontar esa situación. Bueno, Pero ya Darío, es tiempo de continúa. saberlo, ya está. Eso es. hay que preguntar quién está detrás de todos ellos. Sí. Cuando tú vas a preguntar quién está detrás de todos los grupos, ¿no? Que de una manera u otra ponen en jaque a la Unión Europea, vas a encontrar de algún sitio, en algún momento, alguna noticia que habla de financiación rusa. Sí. El Frente Nacional francés está demostrado, es verdad que era antes, ahora parece que se alejó. Bueno, en Hungría está claro, en muchos sitios, Fico también se sabe que hubo cierta vinculación. Aparte está el nacionalismo eslavo también, que en ese caso se une al a ese clásico paneslavismo que existió en el siglo XX. Y yo creo que hay que rascar, ¿no? Y ver que hubo una guerra híbrida, una guerra detrás de los medios de comunicación, que también podemos hablar de ello, que hace que Europa se haya dividido por dentro, que Europa incluso se ponga en tela de juicio la propia existencia de la Unión Europea, el valor que tiene la Unión Europea, y todo eso detrás
si rascáis, está primero Rusia, no, primero la Unión Soviética, con sus movimientos Mm. de desestabilización de Occidente, y después Rusia, que lo que heredó es una forma de actuar que en vez de cambiar, cambió el comunismo por el nacionalismo. Y al final funciona igual, los mismos sistemas de propaganda, partidos políticos, movimientos sociales, que en la época de la Guerra Fría debilitaron a Occidente desde dentro, ahora lo debilitan al Occidente desde dentro, pero en la Unión Europea contra Rusia en vez de la Unión Europea contra... Mm. Sobre el nacionalismo ruso. La verdad que tal vez en su forma, Ujú. eh, Mm. si sería una gramática, diría forma gramatical, ¿no? En su forma se lo podría decir que ahora se pasó a ser nacionalismo, pero realmente en su contenido, nacionalismo es lo que ellos más temen. O sea, es la peor pesadilla de Rusia, porque si ahí va a haber movimiento de nacionalismo, Rusia va a caer porque hay diferentes grupos étnicos o grupos nacionales y Rusia ahí pierde porque realmente es una federación de diferentes uniones étnicas o naciones, dependiendo, ¿no? Porque tienen diferentes Ujú. divisiones administrativas, no como un país, digamos, se divide en provincias, alguien en comunidades, ¿no? Y Rusia hasta las divisiones las tiene diferentes, ¿no? Culturas totalmente diferentes. Uno no puede decir yo soy ruso. No quiero ahora pretender a decir que no existe la nación rusa, porque sería algo como rusismo, como nazismo, ¿no? Pero realmente si uno empieza a ver, un ruso no pertenece a un grupo étnico, sino es el conjunto de diferentes grupos étnicos. Por Claro, eso ellos, el claro. nacionalismo, sí, pero en su forma, ¿verdad? En ese tipo de fanatismo de la madre Rusia, de que primero va con el cuento del imperialismo, ¿no? Porque a la final es imperialista, ¿no? Pero va con el cuento hasta llegan a Rus, pero siglos pretendiendo a la historia ucraniana, pero con ese juego, dependiendo de a quién quieren comprar. Utilizan a los stalinistas porque hay todavía fanáticos de Stalin, utilizan a los comunistas los que son fanáticos de esto, utilizan a los que son imperialistas y hablan del Nikolai. Y entonces, dependiendo con quién juegan, ¿no? Como tienen la propaganda rusa en América Latina, que en América Latina piensan que los rusos son comunistas. Siempre cuando comentan, por Mm. ejemplo, dicen, no, no, yo voy en contra del comunismo. No, Rusia ya no es comunista, pero es esa propaganda que tienen para que les quieran más, ¿no? Es verdad. Otra cosa, sobre las negociaciones de las que tanto se está hablando y especialmente ahora con esto de que Trump pretende acabar la guerra. Bueno, en los Mm. primeros días dijo 3 días acaba la guerra, ahora 3 meses, ¿no? Algo que personalmente a mí me suena como una broma, ¿no? Mm. Como algo absurdo, pero realmente lo es porque es demasiado complicado todo lo que está pasando, demasiado complicado. Uno no puede acabar una guerra en 3 meses. Y más, si no perteneces a la parte de la guerra. A la final, en la guerra está la parte rusa, la que comenzó la guerra, pero nunca la anunció, ¿verdad? Nunca la declaró. No, no, es una Y operación militar especial. Eso es. claro, Mm. y del otro parte está Ucrania. Entonces, no puede un presidente americano hacer que en 3 meses se acabe la guerra, porque a la final el que puede realmente acabar la guerra es el que la comenzó y puede haber negociaciones entre las dos partes. Los demás son los que pueden, de alguna manera, participar en estas negociaciones. Yo creo que realmente Trump, cuando comience ya su presidencia, cuando arranque, por todo lo que está diciendo, como máximo va a haber cuerpos diplomáticos por Rusia tratando de ver algún tipo de acuerdos, pero obvio no es lo que la gente piensa. No es que va a venir Trump, va a hablar con Putin y al otro día se acaba la guerra. Es manipulación. Es verdad, como estaba diciendo Paco, es verdad
que Ucrania, para ese entonces, si hablamos ahora de parte de Ucrania, quiere tener las cartas pesadas. Y por supuesto, estando en Kursk, en la región de Kursk, o tomando más regiones, por ejemplo, ¿no? Pero en la región de Kursk tiene las cartas fuertes también. Es que a Rusia no entraron desde la Segunda Guerra Mundial nadie. Entonces, también es una carta fuerte y además tienen que, de lo que estábamos hablando, los militares no se pueden concentrar en su misión de la super mega operación especial, porque llegó a su territorio. Y por otra parte, Rusia quiere también tener las cartas fuertes al momento de que si Trump va a querer hacer estas llamadas negociaciones, no tiene que haber nadie en su territorio. Él tiene que estar ya ocupando toda la región de Donetsk y Lugansk por completo y las regiones que ya metió en su constitución. Imagínense qué enorme debilidad. Metió en su constitución Gerson, Zaporilla, como región entera. Y sí, quiere tener cartas fuertes. Entonces sí, Rusia está histérica en eso. Paco, en Zaporilla, que lo acabo de mencionar, está movilizando tropas Rusia en estos días, ¿no? Sí, Un hay un volumen rumor, alto. sí, hay un rumor, Mm. bueno, pero también esto, a lo largo de esta guerra siempre hubo esos rumores, ¿no? De concentraciones de 100.000 soldados en Kupiansk, con 1.000 carros de combate, que al final después no fue así. Eh, a los dos bandos les interesa también, es decir, si yo estoy luchando en la zona de Pokrovsk o en, bueno, en la zona de Donetsk, ¿no? Me es interesante que Ucrania no mande todas las tropas y que piense que va a haber un ataque en Zaporilla, porque así también le engaño. Y por otro lado, a mí me interesa también abrir otro frente para debilitar al enemigo, ¿no? Entonces, claro, puede que haya un ataque en Zaporilla, pero viendo un poco digamos, los efectivos que tiene Rusia en Kursk, unos 50.000 o 60.000. Pongamos que hay 10.000 norcoreanos, ¿no? O vaya a haber 10.000. Y que en el resto, en la zona de Donetsk, esté más o menos el 40% de los 400.000 hombres que dicen que tiene desplegados, más o menos, no tiene mucho más tampoco para hacer un gran ataque en Zaporilla. Es decir, tendría que hacer una nueva movilización potente para hacer un ataque a gran escala. Es decir, si vamos a la máxima militar, ¿no? De que para un ataque se necesita entre 6 y contra uno en una ofensiva, o más, o 8, depende de las defensas. Si os fijáis en Kursk, no logran penetrar, no logran romper de una forma potente, porque no llegan ni a la máxima de 8 contra uno. Pongamos que van 10.000, que se habla de 10.000 ucranianos. Lo de Ucrania nunca se sabe muy bien, ¿no? Porque los ucranianos nunca lo cuentan y las fuentes pro-occidentales no lo cuentan, pero se calcula unos 10.000, ¿no? A mí me parece mucho, ¿eh? ¿No? Viendo las brigadas desplegadas, que no creo que estén brigadas completas. Ahí va a haber siempre lo que se llama unidades, a lo mejor de una brigada hay un batallón, pero es verdad que está la 82, pero no está completa, estará un batallón, y por tanto estarán 1.000 hombres. Si vemos los despliegues, pues yo no creo que lleguen a 10.000. Lo bueno que tiene Ucrania en Kursk es que tiene digamos, un movimiento de líneas interiores. Es decir, al ser una penetración de esta manera, los 10.000 ucranianos pueden defender cualquier ángulo de la penetración, mientras que los rusos están por líneas exteriores y sus hombres no se distribuyen a lo largo de toda la penetración. Es decir, 10.000 soldados ucranianos frente a 50.000 hace que los soldados ucranianos puedan moverse de un lugar para otro. Es decir, si yo soy Rusia y quiero atacar en un punto, puedo concentrar 200 hombres en un punto, o 500 o 1.000. En los ucranianos, en ese momento solo hay 100, pero pueden mover tropas de otro lugar rápidamente, o mover drones, o movilizar drones, porque están en líneas interiores. Y eso hace que una superioridad de 5-1 no haya logrado romper el frente. En la zona sur pasó parecido también, es decir, cuanto más se va, digamos, limitando la zona, es más fácil defenderla, pero corres el riesgo de un envolvimiento. Y eso hace que Ucrania, cada vez que vea que esa resistencia que están haciendo Numantina en muchos sitios que resisten, cuando ven que va a caer, se retiran. Pero durante un tiempo tuvieron una ventaja bastante potente de que con pocos hombres defendieron un lugar
dando mucho o produciendo mucho coste a Rusia, ¿no? Ucrania está retirándose. No hay casi casos de embolsamientos masivos de tropas en esta guerra. Por la lentitud de los frentes, porque los rusos cuando llegan a un sitio se suelen parar, porque llegan desgastados, toman una posición y se van. Y casi todos los avances, si veis vídeos, hay un vídeo hace poco de un Abrams, no, un Leopard 2A4 combatiendo en Kurahove, veis que se ve una trinchera muy bien hecha, pero no había nadie dentro. Es decir, Ucrania tiene pocos soldados ahí. Es decir, hay muy pocos soldados. Y Rusia no avanza porque la defensa ya no se hace con infantes con una ametralladora, se hace con drones que atacan en la zona de, digamos, de organización del ataque. Es decir, esos vídeos que vemos de columnas de blindados estallar, no están estallando en el lugar al que van a atacar. Pueden estar estallando 5 kilómetros antes, porque con los drones se localizan y se les va eliminando en el camino de llegada. Al final ya no es tan importante el número de tropas que defiendan un punto, pero a pesar de eso, sigue siendo importante. Si Ucrania, uno de los problemas que yo creo que tiene en la zona de Donetsk es una limitación de tropas de infantería ordinaria. Por eso no vemos soldados en las trincheras. Y eso hace que se vayan retirando. Es decir, no pierden tropas, porque las retiradas se hacen ordenadas, pero yo vi retiradas en la zona de Pokrovsk, en vídeos, que eran 5 hombres que protegían una zona. Llegó un Bradley, los cogió y marcharon. Y de repente, al día siguiente o ese día, Ucrania perdió 2 kilómetros cuadrados 2 kilómetros de frente, porque 5 hombres defendían 2 kilómetros. Y eso, claro, es un problema. Es verdad que reduce el coste en vidas humanas de Ucrania, pero claro, Ucrania llegará un momento que tiene que meter más tropas. Y eso es el tema que cuando se van a organizar las famosas 14 brigadas, ¿no? Que se están haciendo. ¿Y para qué se van a usar? Es decir, y ahí es la pregunta al millón. ¿Estas tropas se van a mandar a Kursk? Ah, no, Kursk, no, perdona. ¿Se van a mandar al Donbass a combatir por unas tierras que a lo mejor en un proceso de paz se puedan negociar por ellas? ¿O se van a utilizar como baza negociadora? Es decir, ¿se puede hacer otro Kursk? Es decir, si se puede hacer un Briansk o se puede hacer yo qué sé, un Belgorod. Es decir, volver a coger un pequeño cachito con 2 unidades, 2 brigadas o 3 con cierta movilidad, como son las que atacaron en Kursk, que son unidades de asalto aéreo y unidades de asalto, no unidades estáticas, atacar, tomar terreno, esperar que los rusos vuelvan a sacar tropas del Donbass y así estar, o una operación anfibia en el Dnieper. Es decir, hay muchas posibilidades de guerra híbrida. ¿Qué es lo que tiene que hacer Ucrania? Ucrania no puede enfrentarse en una guerra frontal contra Rusia, Directo. porque a Rusia no es que le sobren las personas, pero las valora menos. Es Eso decir, es. cuando tú mandas o tienes listas de 1.000 bajas diarias, 1.500, 1.900, que es lo que se dice estos últimos días, llegará un momento que tengas problemas. Es decir, ya, aunque quieras pagar mucho a la gente, aunque tú quieras pagar 40.000 dólares por alistamiento, ya va a haber cada vez menos gente que se quiera alistar en Moscú, en San Petersburgo, porque en los pueblos ya están todos alistados. Es decir, yo creo que Rusia tiene prisa porque sabe que le va a pasar esto y lo que corre, 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 corre para agotar a Ucrania, porque Ucrania tiene menos, digamos, menos fuerza poblacional. Y por eso está pegando este empujón. Yo creo que es lo que tenemos que entender, que estamos ante una guerra de desgaste en la que se están desgastando ellos, pero pensando que tienen mayor capacidad de aguantar el desgaste. Y hasta ahí. Eso es existiendo. Darina, con todo lo que está planteando él, hay que añadirle también la complejidad climatológica que llega al frío, ¿no? Que ahora se pone una situación muy compleja. Y además que ahora mismo en sus objetivos de Rusia estará atacar infraestructuras ahora energéticas muchísimo, ahora en poco tiempo. Sí, 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 estamos conscientes de eso. Yo ya tengo reserva de agua en la casa, porque cuando atacan también atacan no solamente la infraestructura crítica, o sea, energética, sino también de agua, eh, gas. Yo en mi edificio tengo gas, pero en mi departamento nosotros lo sacamos. Y cuando empezaron a apagar la luz, ya estábamos pensando, uy, ¿para qué lo hicimos?
Mm. Pero sí, estamos conscientes de eso, de que puede pasar. Yo creo que listos, pero estoy hablando desde la capital. Pero tenemos un montón de ciudades, regiones, diferentes asentamientos en los que no tienen conexión por los ataques. Y si hablamos de los que están más cerca del frente, el frente es enorme. eh, Mm. Ellos no tienen, y es un frío, pero es un frío que te mata. Todavía no comenzamos el invierno y ya hace mucho frío y mueren los animales también, los que están sin dueños porque también mataron a los dueños de los animales, muere la gente del frío, los que no pueden moverse, los ancianos que quedaron en las ciudades y no pueden salir o no quieren, simplemente no quieren, no pueden cambiar su vida en no sé, a los 70 80 años y no quieren. Entonces, estamos hablando de, la situación es difícil siempre. Cuando viene el invierno es más difícil y los rusos, dependiendo de los periodos históricos, siempre utilizaron el invierno, ¿no? Mm. Sí. Pero ¿qué puedo decir en esto? De lo que comentaron los chicos que regresaron y lo que me pareció, eh, tal vez no curioso, pero algo en lo que yo presté atención es cuando ellos describían a los rusos que estaban avanzando, los que avanzaban para asaltar la trinchera, ¿no? Algunos, los primeros, cuando va la avalancha de rusos, los primeros que van, como se les llama carne de cañón, iban en zapatillas, iban vestidos no al clima, digamos, ¿no? Así como en verano. No todos tenían toda la defensa que necesita tener el militar. Ah, eran hombres que con el susto retrocedían y después veían con el dron cómo ellos retroceden. No sé si Paco vos viste esos videos o no, no sé, ellos empiezan a retroceder Mm. y otra vez vuelven porque si retroceden los rusos los matan. No, yo vi vídeos ya el año pasado bueno, de ejecución de alguno que retrocedía para que los demás no. Y es un grupo, o Mm. sea, estamos hablando, pero son los primeros, ¿no? Sí, sí. Los primeros, carne de cañón. Lo que Entonces llamaban los... ellos los grupos de asalto Z, que se creó el año pasado, que ya no hay, ya no se habla ese término, pero sí que existió el año pasado con convictos que los mandaban de primera, ¿no? Ahora ya no existe ese grupo de asalto Z, Sí, pero ¿y sí. qué es lo que dijeron ellos? Que se ve, o sea, se ve en ellos que ellos prefieren ir a avanzar, avanzan con miedo, entienden que mientras se van acercando a las trincheras van a ser asesinados porque algunos no tenían ni armas, la primera ola que ellos mandan. Es un Mm. desastre. Y ellos, pero no retroceden porque prefieren, si van a morir, de acercarse a los ucranianos que retroceder a los Mm. rusos. Eso es lo que puedo comentar de esas primeras olas de a los hombres los ocupantes que mandan. Después ya es otra cosa. Pero es algo que me llamó la atención, ¿no? Qué diferentes que somos, por Dios, qué diferentes que somos. Esa forma que estás explicando de combatir, la empezó a utilizar la Wagner en Bakhmut. Ujú, Mandaba a los presidiarios y después, cuando ya era debilitada la posición ucraniana o reconocida la posición ucraniana, porque cuando hablamos de que hay pocos soldados en los frentes, tú puedes tener una trinchera de 500 metros, una línea de esas en zigzag, y no sabes dónde están los soldados. Entonces lo que ujú, hacían los rusos era mandaban esta carne de cañón, estos exprisioneros, bueno, directamente eran delincuentes que estaban esperando los 6 meses para que se les quitase los condena, los mandaban primero, veían de dónde salían los disparos y después ya iban los wagneritas profesionales, ¿no? Pues algo parecido lo aprendieron posteriormente ya con los Storm Z, que eran unos grupos también digamos, de muy mala calidad, que los usaban para esta función. Y ahora lo que harán es, dentro de los soldados de las unidades, pues tendrán, conociendo la historia rusa, los llamados batallones de castigo. Esto existió en la historia militar de todos los países, pero en la rusa eran más duros los batallones de castigo. Eran unidades que se les mandaba pasar por campos minados o avanzar en ah, primera línea digamos, sin protección de artillería y sin...
lo que sería un avance ordinario de infantería, ¿no? Pues eso seguro que lo tienen en su concepción, lo tienen, lo seguro 100%. Y también tienen el concepto de unidad de bloqueo, unidad que son las que estaban en retaguardia para evitar la retirada, ¿no? Y eso se vieron vídeos, se sabe que existen. Yo últimamente no vi ningún vídeo, pero porque a lo mejor no lo vi, no es que no lo haya, sino que no lo vi. Pero todo eso entra dentro de la explicación de las bajas diarias, es decir, esas bajas de miles, 1.000, 1.500 Ujú, listados de vehículos que últimamente no se ven grandes diferencias entre ucranianos y rusos, porque los rusos están utilizando también mucha infantería suelta. Es decir, una cosa que se dieron cuenta es que cuando tú envías infantería dispersa, es más difícil destruirla que enviar una columna de blindados. Y están cada vez empleando más el asalto de infantería o en moto, que lo que hace, bueno, es una forma barata de hacer una misión que ya no puedes hacer con los BMRs porque cada vez te quedan menos, ¿no? Que es lanzar 20 motos y cerca de la zona de combate bajan de las motos y se dispersan, ¿no? Es ujú, verdad que no tienes protección, no tienes nada, pero la dispersión hace que un dron solo pueda destruir a uno, ya no va a destruir como cuando van en un vehículo a 8. Y es lo que se dieron cuenta del éxito de las motocicletas, que al final no es ninguna protección, no da seguridad, pero de un solo dron solo mueren uno o dos que van en la moto, ya no mueren 7, 8 o se incapacita a toda una sección, ¿no? Yo creo que esto es importante entenderlo para ver esa masa continua de carne, de picadora de carne que va yendo, pero va avanzando, eso es importante. Es decir, esto no se puede negar que tengan un éxito en kilómetros, porque lo tienen, ujú, es decir, se ve cómo avanzan, pero el tema es el coste. Y si en la historia militar alguien es tan simple de entender que una guerra es solamente avanzar, no, una guerra es vencer al enemigo. Y el enemigo le puedes vencer sin avanzar ni un metro y puedes ser derrotado avanzando mil kilómetros. Yo siempre pongo el ejemplo de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, los alemanes fueron derrotados cuando todavía tenían tropas en Francia y en Bélgica. Ellos estaban ocupando territorio francés y tenían ocupado toda lo que es la actual Polonia, toda Ucrania, lo que era Brest-Litovsk hacia el oeste lo tenían ocupados. Teóricamente estaban ganando, ¿no? Tenían más territorio que al comienzo de la guerra y perdieron porque tenían otros problemas que no era el espacio geográfico. No digo que Rusia esté en esa situación, pero quiero explicar que no solamente avanzar es un sinónimo de victoria, ¿vale? El problema es que, claro, que Ucrania tiene que también empezar a reforzarse y eso es un dilema que podemos hablarlo también porque me parece importante, ¿no? Ese tema. Chicos, yo tengo la mecánica un poco de no hacer vídeos muy largos. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, pues os invito otro día. Sé que tenéis el tiempo muy complicado, pero bueno, más adelante, cuando se pudiera, pues podemos seguir profundizando en temas y seguir analizando más cosas. Darina, tú, yo ya hablé mucho. Sí, bueno, sí, lo que yo estoy viendo es que realmente la cosa se está complicando más en la región de Sumy. Está llegando bastantes imágenes, información, informes de Sumy, por ejemplo, ¿sí? Am, por otro lado, si nosotros regresamos un poco al tema de Estados Unidos, como opinión propia, porque suelo contar lo que encontramos en los medios y comentar, pero no opino porque solo tengo que mostrar lo objetivo, ¿no? Pero pasando a la parte subjetiva, yo veo que si, bueno, ya Trump elegido, es una persona con un ego enorme y Putin es una no persona, un monstruo con un ego enorme. Los dos están viejos, los dos entienden que no son eternos. Si hablamos de la parte de Putin, por supuesto, él está dirigido en estar en el puesto de Putin, porque no es un
puesto de presidente, sino es un puesto de Putin, hasta el final de sus días y no quiere irse sin haber hecho alguna victoria suya, según su parecer una victoria. Y no va a dar paso atrás. Y Trump, por su parte, él entiende que es su última vuelta y por supuesto él no se va a dejar doblegar. Yo no veo que él vaya a estar haciendo de que él puede decir que es amigo de este, amigo de este. Él en general tiene otro tipo de diplomacia Mm. o falta de ella, ¿no? El comportamiento que él tenía político, diplomático, ¿no? Hasta, por ejemplo, con la reina de Gran Bretaña, por ejemplo, ¿no? Que en paz descanse su manera de comportarse, de dirigirse a otros líderes de Estado es diferente, ¿verdad? Pero yo veo que él no se dejaría doblegar y encima en su última vuelta presidencial, él también quisiera salir elevado, que tenga algo para recordar. Por eso no puedo negar que se está poniendo muy interesante. Y es verdad que yo personalmente estoy esperando a que pase algo. Ya si pasa un desastre también, porque ya se está haciendo muy monótono, yo quiero que cambie algo, yo estoy lista, yo quiero lo mejor para mi país y yo espero la victoria, pero yo estoy preparada en vivir toda mi vida en guerra. Es para no desilusionarme. Yo entiendo que yo toda mi vida puedo vivir en guerra, pero yo voy a hacer de todo para que salga la victoria, apoyar a los militares, por supuesto, lo principal. Pero veamos, yo ya quiero que pase algo, ya no aguanto más. Y yo creo que si pasa algo cerca de la Unión Europea o en la Unión Europea, también les va a hacer moverse un poco, porque mucha fiesta, siesta. Pues Sí, sí, no, no sé sí, si Paco. espabilamos con esto, ¿eh? A Sí, ver, no lo no, sé no, yo. en su buen sentido digo, pero Sí, sí. sí. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias a los dos. Os deseo un fuerte abrazo, Darina, y a ti te veo normalmente más a menudo. Y Paco, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por tu tiempo y espero verte otro día cuando se pueda. Pues muchas gracias. Un Slava abrazo. Ukraini. Adiós. Adiós.